El vate en su vida ansiosa, ay, nace entre desconsuelos. Si nace larva asquerosa, ya le veréis mariposa, cómo se sube a los cielos. Al ver la mundana guerra, brota el terrenal capuz, huye presto de la tierra, y allá se envuelve y encierra en los pliegues de la luz. Y si no huye es el vocero de las eternas doctrinas, si el combate sigue fiero, toma el arpa como Homero y canta sobre las ruinas. Mas toda obra del Creador lleva sobre sí una carga, el mar, viento agotador, la mente, su duda amarga, el corazón, su dolor. Y el vate, triste verdad, sufre esa ley con rigores, por suprema voluntad, él lleva en sí los dolores de toda la humanidad. Fragor de revoluciones, naufragios de muchedumbres, las gigantes convulsiones de edades y de naciones, esas son sus pesadumbres. Y se calla y se resigna y habla con la inmensidad, y se dan mutua consigna, mas si el poeta se indigna, tiembla la ruda maldad. Y entonces su canto eterno es cual cuchillo tajante, y arranca el cáncer interno y lo arroja en el infierno, y entonces se llama Dante. Y queda su canto escrito entre ráfagas violentas, y tiene, genio bendito, a su frente el infinito, y a sus plantas las tormentas. ¿Cómo están, queridos lectores y oyentes de Radio TVN 24? Mi nombre es Damián Martín, y esto es Comunidad Bookstagram, el programa que viene a hablar un poco de este fenómeno literario que se está dando en la red. Y esto que compartía con ustedes son apenas algunos fragmentos, algunas estrofas del poema titulado El poeta de Rubén Darío. Y quería comenzar de esta forma porque me encantó este poema, lo he leído hace un montón y siempre me gustó lo que dice sobre el poeta, sobre quién es, quién debe ser y cuál es su misión en el mundo. Así que bueno, con esto vamos a inaugurar nuestro programa del día de hoy, en el que vamos a hablar sobre poesía. Y para ello tenemos aquí un invitado de lujo, que tengo el gusto de tenerlo aquí presencialmente junto conmigo para poder hablar cara a cara. Hoy en día eso es casi un privilegio, ¿no es así? Así que le voy a dar la bienvenida a Juan Bautista Petrini. ¿Cómo estás, Juan? Damián, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a vos por estar acá. Segunda oportunidad. En nuestra casa, sí. Pero en tu programa, gracias por darme este micrófono, que bueno, ya quizás hay audiencia que me conoce del otro programa, por que supuesto. Es una cuestión totalmente distinta. Pero viste cómo somos, tenemos muchas caras en una sola, obviamente integradas. Tal cual. Pero bueno, hoy vamos a hablar de poesía, de literatura, charla, no va a haber rock pesado. No. Venías leyendo este poema de Rubén Darío. Yo no lo conocía, conozco solamente los versos que vos señalás en tu cuenta de, bueno, Canta sobre las ruinas, y si el combate sigue fiero, puede ser, ¿no? Toma el arpa como Homero y canta sobre las ruinas. Es bellísimo. Pero el poema completo jamás lo había leído. Y me hizo acordar mucho a uno que tengo acá, esto no estuvo ensayado, les aviso. No lo voy a leer entero, pero es El poeta canta por todos, de Vicente Aleixandre, que tiene un tema muy, muy parecido en ese sentido. Creo que igual Darío lo hace más, ¿cómo te puedo decir? Más específico a lo que vos mencionabas de la misión del poeta o de su lugar y causa o razón de ser en el mundo. Pero bueno, para el que esté escuchando, no se lo voy a leer, vaya a buscarlo. Sí, así es, un poco contra la pereza, ¿no?, de leer y de buscar. Total. Sí, como para meternos ya de entrada así de lleno, sí. Zambullirnos, tirarnos a la pileta. Pensaba que, no sé si vos compartís conmigo esta postura que voy a decir ahora, siendo que vos escribís poesía, sí. Te considerás poeta, no lo digo porque, bueno, subjetivamente vos te consideras poeta, tal cual. Sino porque efectivamente
te dedicás a componer Sí. poemas, ¿no? Pero además, ¿viste? ¿Sabés qué raro que suena cuando estás hablando con alguien y le tenés que decir, soy poeta? No, no lo hago de entrada. Claro. Primero, bueno, soy estudiante, soy vendedor, soy militante, y soy poeta es solamente para esas personas que sabés que te van a entender lo que le estás queriendo decir. Así que Exactamente. está bien lo que decís de me considero poeta, porque a mí nadie viene a decirme vos sos el poeta, ¿viste? Claro. Entonces, bueno. Bueno, pero al punto del que iba es el siguiente. A ver, a veces se tiene una visión equivocada quizás de lo que es la poesía, pero también de lo que es el poeta en sí. Ujú. Y quizás hay todo como una corriente que cree que el poeta tiene que de algún modo enseñar, Claro. o tiene que... Lo que sí yo pienso es que tiene que incomodar en algún punto. Ujú. No es que el poeta va a decirnos por dónde ir, digamos, no nos viene a hablar de moral, Sí. pero sí, como dice Rubén Darío, molesta, y pensaba como en la figura de los antiguos profetas, ¿no? No Sí. porque te diga lo que va a pasar, te cante la justa en ese sentido el poeta, sino porque te viene a decir algo que capaz no te gusta, Claro. o que capaz molesta en ese momento quizás histórico. El poeta tiene eso, Ujú. y bueno, me gusta relacionarlo con esa figura del antiguo profeta, ¿no? Sí, También, tal cual. que de hecho muchas veces la poesía y la profecía iban juntas, Sí, junto también con la música, claro. ¿no? Pero bueno, me sonaba eso a lo que iba, digamos, Darío. No Totalmente. sé vos qué pensás. Totalmente. Yo creo que coincido plenamente en el sentido, digamos, de consecuencia que puede tener la obra poética Ujú. del artista o del poeta en la realidad. Es Claro. decir, las cosas que uno hace tienen que tener un peso, un efecto de algún modo. Si no, es como que uno está de paso por la vida, así. Exactamente. Viste, como estas plantas rodantes del salvaje oeste, viste, así rodando y sin ninguna dirección. Pero más allá de eso, creo que en el sentido quizás más literario o estilístico de la cuestión, la obra tiene que destacar de alguna manera por una particularidad especial. Es decir, Ujú. por ejemplo, todos los árboles son hermosos en general. Bueno, no creo que haya en la tierra un árbol feo, sino que vengan y nos lo digan y saberemos. Pero, viste cómo pasa con esos árboles en especial, que vos decís, pero qué hermoso árbol, es porque tiene una característica distinta o notable que uno puede darse cuenta y contemplar. Lo mismo con las flores. Exacto. Es todo muy poético la comparación que Bueno, estamos pero el haciendo. programa de hoy da para eso. Exacto, exacto. Entonces, como composición, creo que además de reflejar cierta belleza, tiene que, además, en ese sentido que vos decís, de molestar, llamar la atención, de alguna manera. ¿Viste? Como un color llamativo. Vos estás viendo un cuadro y hay un color que hacia donde la mirada se te va, naturalmente, porque llama la atención Exactamente. por su propia conformación, forma, como sea. Entonces creo que en el estilo tiene que cumplir esa función. Claro. Ujú. Y digamos, el poeta no se queda en el detalle por el detalle mismo. No, tal cual, tal cual. Exactamente. Ese detalle está... Viste que uno se da cuenta cuando un poema está, digamos, sobran detalles, sobran descripciones, o está hablando de cosas que a uno no le tocan realmente. No le dicen nada. No le dicen nada. Ay, qué azul y profundo es el río. ¿Y qué me importa? ¿Me entendés? O sea, ¿cuántas personas ven el río y dicen es azul y profundo? Claro. O marrón, si estás en el río, en un río turbulento. Entonces, va por ahí la cuestión, ¿no? Creo que el poeta, digamos, más efectivo con su propia función es el que toca esa fibra de una manera bella. Muy buena Porque para subvertir, si no, Claro. es tirar bomba, es otra cosa. Exactamente, Sí. porque está muy bueno que vos tiras una definición de lo que es el poeta, Sí. y de ahí se puede desprender también lo que es la obra, que es la poesía, lo que hace el poeta, digo, el arte del poeta es la poesía.
Sí. Porque quizás hoy estamos acostumbrados a un doble movimiento en el cual las cosas o son lo que a mí me parece que son, es decir, el subjetivismo total, Claro. o por el otro lado, que va de la mano con esto, no sabemos qué son las cosas y tampoco importan, simplemente las operamos con ellas, son operativas, Sí. es decir, bueno, la poesía esto, la poesía aquello, pero nunca nos sentamos a preguntarnos qué es. Claro. Entonces creo que las dos cosas como que hoy en día van de la mano, se entremezclan y a veces puede ser que en el fondo, digamos, no sabemos de qué estamos hablando. Ujú. Entonces me gusta que vos puedas definirlo, digamos, la actividad del poeta. Mirá, si tuviéramos acá presente a Becker, nos diría, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Claro. Vos le decís eso a una mina y se desarma. O sea, viste, haciendo referencia a lo que vos decías, de no tener ese dualismo de las cosas son lo que a mí me parecen y las cosas son lo que dice la enciclopedia. Claro. Es decir, qué corta sería la definición de poesía, de arte, de filosofía, Exactamente. que toda enciclopedia pueda recoger, ¿no? Ujú. Más allá de que sabemos y naturalmente confiamos en que esas definiciones son necesarias y útiles también. Bueno, por Ujú. necesarias son útiles. Claro. Pero va por ahí la cuestión. Excede a la definición. Ojo que igual, claro, tiene una definición. Claro. Pero bueno, si no caemos en Claro. en ese subjetivismo total en el que está inmersa la gente. Claro. Ahora, lo que es útil quizás no tiene por qué ser necesario, al revés, ¿no? Porque pienso, nos hemos olvidado también en esta época en la que impera lo útil y nos fijamos en las cosas, en que las cosas sean útiles. Claro. Nos hemos olvidado de la belleza también. Exacto, exacto. Justamente la sociedad actual admira, se va de vacaciones a las ruinas que dejaron las civilizaciones antiguas Sí. y admira lo que hay de bello en ello, digamos. Sí. Admira esa belleza, Ujú. porque es incapaz de reproducirla, y no porque no tengamos con qué, digamos, la tecnología es superior. Esa belleza la han logrado con quizás un cincel y una piedra, ni siquiera un mazo, o sea, con una piedra pegándole de atrás al cincel. Exactamente. Y lo lograron y ha quedado, ha perdurado, Ujú. pero porque buscaban esa belleza, más allá de la utilidad, Exacto. ¿no? Porque Exacto. quizás, creo que era Pedro Varela el que contaba, Sí. creo, no me acuerdo si era él o era Pilar Baselga, no me acuerdo quién de los dos, pero sé que uno de los dos, que contaba, creo que era en la Catedral de Toledo, me puedo equivocar, si no alguien lo escribe ahí en los comentarios y me ayuda a quitarme esta ignorancia, pero que habían encontrado unas esculturas en un lugar escondidas, Ujú. donde no estaban visibles, o sea, no habían sido creados para el ojo humano, Claro. y sin embargo eran obras de arte exquisitas. Claro. Entonces los estudiosos se pusieron, digamos, la empatía de la que tanto se habla hoy en día, se pusieron empáticos con los medievales, Ujú. trataron de pensar como ellos, y dijeron, claro, las hicieron para Dios. Claro. Entonces ahí aparece la trascendencia. Ujú. No es simplemente algo que sea útil, porque sí, sino también la búsqueda de lo bello. Así Sí. como la filosofía y otras artes buscarán la verdad, por ejemplo, o Sí. buscarán el bien, descubrir qué es lo bueno, qué es lo mejor. También hay artes que se dedican a la búsqueda de la belleza, como es el caso de la poesía, ¿no? Lógico. Entonces, lo que yo te propongo como para bajarlo un poco más a lo básico y partir de ahí, supongamos que en el público, que seguramente habrá gente que nunca leyó poesía. No estoy hablando de aquel Sí. que no lee tanta poesía. Por ejemplo, es mi caso. Me Ujú. gustaría leer más poesía, sé que no lo hago, es un mea culpa. Pero aquel que no tiene idea, ¿no? Sí. Entonces piensa que un poema es escribir así como, entre comillas, en renglones cortitos, uno bajo el otro y que le quede como una columna de Claro. palabras, Sí. ¿no? Bueno, ¿qué sería un poema o qué es la poesía? Y ¿Cómo lo definiríamos? difícil. Creo que, bueno, coincidimos en que hay una definición amplia en el sentido Obvio. de que hasta un cuento o mismo una prosa poética o un tratado filosófico puede tener poesía Ujú. en la escritura, ¿no? La propia escritura
arma toda una poesía en términos muy amplios. Pero para lo que conocemos de poesía, en el sentido de la poesía tiene versos y estrofas, esa que aprendimos en la escuela, si es que lo hicimos, yo sí, de una manera muy aburrida, por cierto. Sí, es una obra que tiene un tema principal, un remate, que es muy importante. Es decir, en ese remate uno se tiene que quedar como en una apertura contemplativa para lo que tiene enfrente. Como cuando uno va, no sé, a un museo y ve un cuadro que lo vuelve loco, o un edificio hermoso de la propia ciudad, o una escultura que uno no puede entender lo hermoso que es eso. Así quizás nos tendríamos que quedar, digo, porque no soy experto en esto, o sea, estoy opinando, después de leer el remate del poema, ¿no? Ahora bien, en el sentido técnico, bueno, tiene que de alguna manera rimar, no sé si en el sentido más estricto de la palabra, de que terminen las rimas consonantes, asonantes, toda esa historia, pero de algún modo tener una lectura fluida entre sus versos que genere una musicalidad. Exacto. Marcelo, nuestro maestro, o sea, porque hemos compartido taller con Marcelo Di Marco, nos hablaba, no sé si alguna vez lo escuchaste que él lo dijera, que los poetas ingleses, creo que de la época de Poe o un poquito más atrás, elaboraban los poemas no en el sentido de una rima, digamos, expresa o manifiesta, como lo hacemos en el español, de decir aba, iba, todo ese tipo de rimas fáciles, sino más bien rimaban con la musicalidad o la aliteración de las palabras que usaban, para expresar los sentidos de profundidad o de dispersión. Esas palabras como, no sé, espesa, nube, burbuja. El sonido de las palabras. El sonido de las palabras, claro. Exacto. En inglés, ¿no? Claro. Que sería, digamos, una clave distinta para leer un poema. No sé si lo definí de la mejor manera, pero sí, bueno, qué sé yo. Acá el poeta sos vos. Yo puedo dar mi punto de vista, pero digamos, sí, yo pienso lo mismo que vos respecto al tema de la musicalidad. Sí. Creo que, digamos, no estoy inventando nada, estoy simplemente diciendo algo que creo que es evidente, pero bueno, hay que decirlo. Sí, claro. Porque no tiene por qué serlo, digamos, para muchos. Exacto. Pero la poesía, digamos, es el género literario que está más cercano a la música, porque en origen iban de la mano, iban juntas, ¿no? Como en el ejemplo que da Rubén Darío en el fragmento del poema que acabo de leer, ¿no? Sí. Homero, siempre que se lo representa con una lira o un arpa, o sea, un instrumento musical de cuerda, con el cual acompañaba la recitación, porque el poema, digamos, hay como un intermedio entre la palabra hablada, la palabra cantada, que es la palabra recitada. Claro, ¿no? Claro. Que vendría a ser la poesía, sí, en ese lugar. Y entonces toma algunos elementos de la música, como por ejemplo el ritmo, sí, ¿no? La musicalidad, ¿no? La melodía, la melodiosidad de la palabra, que es lo que vos decías. Sí. Y en el caso del ritmo, por ejemplo, es algo que esto se olvida, o por lo menos yo lo veo en lo que se dice hoy en día, que se escribe de poesía muchas veces, que esto también creo que lo decía Marcelo, que por ejemplo, que vos escribas en versos libres, sin ningún tipo de estructura, no quiere decir que tu poema no tenga un cierto orden, claro, o que no tenga una cierta estructura en sí misma, digamos. Claro. Tiene que tener un ritmo, sí, ¿no? Que es justamente lo que capaz en otros géneros se consigue de otra manera, sí, ¿no? Por ejemplo, en un cuento, pienso, el ritmo, sí, la forma en que se consigue el ritmo en un relato es diferente. Exactamente. Y se también usa más la puntuación. La puntuación es diferente. Sí. Y el énfasis que se le está dando a lo que se narra. Claro. Y también, como decía Marcelo, por ejemplo, cosas que en la poesía son deseables o son buenas, son virtudes, como puede ser la rima, bien usada.
En otros géneros, como en la narrativa, él siempre dice que es contraproducente, Claro, es sí. un gran pecado, por decirlo así, que puede arruinarlo todo, Es ¿no? que en la prosa hay rimas que son... Es horrible directamente, es paradójico, Claro. casi, no sé, quizás no es paradójico, pero parece paradójico. Sí. Es decir, estás leyendo una prosa y aparece una rima y decís, queda asqueroso, y cuando estás leyendo un poema tiene un sentido, una razón Claro. de ser. Sí, porque él dice, claro, Sí. él siempre hace el chiste de, ay, un versito, qué lindo, me salió un versito. Claro, Y claro, porque tu me mente salió un se versito, dispara. ¿sí? Se dispara y estás pensando en la rima. Ahí está. Ahí está, ese Ahí es está. el tema. Te olvidaste de la historia, te olvidaste del personaje, saliste, como se cortó la Sí. hipnosis y fuiste, digamos. Pero además al lector, porque uno lo vive como escritor, como nosotros, y como lector también, o sea, además de ser escritores. Lees una rima y te vas directamente a la palabra anterior que rimó. Entonces, Claro. como vos decís, la atención de la historia que estás leyendo se te fue a la estratosfera. Exactamente, ¿Viste? exactamente. Y, ¿qué te iba a decir? ¿Qué es lo que vos ves, digamos, en cuanto a la poesía que se escribe hoy o que Sí. circula hoy en día? ¿Qué tipo de poesía es? Digamos, ¿son clásicos? ¿Son más bien autores nuevos? Sí. La gente, digamos, el público lector. Claro. Hablo de los que leen, ojo, no del que no lee. Ujú. Digamos, ¿decanta por la poesía o prefiere, no sé, la narrativa, por ejemplo? Yo creo que hay una preferencia muy grande hacia la novela, Ujú. primero que nada. Gracias a Dios o a quien sea, pero bueno, principalmente a Dios, obvio. Que todavía mucha gente lee en el colectivo novelones, ¿viste? Que Ujú. lo ves que las señoras o un tipo saca del libro, perdón, de la cartera, de la mochila, un novelón enorme y se lo lee. Está perfecto. Pero creo que después de esa preferencia general por las novelas vienen los cuentos, que Ujú. quizás tendrían que leerse un poco más, porque los cuentos de alguna manera tienen, qué sé yo, por lo menos a mí me gustan más como género, pero además dejan una marca distinta Ujú. a la de una novela. Creo que Bueno. son más duros o efectivos. Martillazos, así. Son martillazos, son más fuertes en el sentido del efecto artístico que pueden llegar a tener. Quizás estoy tirando palabras que no van, pero a uno se acuerda mucho más un cuentazo que un novelón, creo. Ujú. Por lo menos yo lo viví así. Y después de eso, sí, la poesía creo que viene, digamos, muy relegada en el sentido de qué género o qué género literario se lee. Ujú. Bueno, la dramaturgia ni hablar, ¿no? Claro. Que es muy bello leer dramas, más allá de verlos actuados. Sí, ahí yo creo igual que pasa, es otro tema también, parecido, pero con el teatro en sí, Sí. digamos, el género del drama, la dramaturgia, pasa que digamos, existe para ser actuado. Sí. Y ahí habría que ver si el público actual va o no va al teatro, y claro. si gusta o no gusta de Ujú. ello. Pero me hiciste acordar también a un programa de hace poco de Sí. Alejandro Baravale, que estuvo acá en el programa y le mando un gran saludo. Un grosso Alejandro. En el que él habla sobre que su opinión, en la Ujú. Argentina lamentablemente no se lee el cuento como debería leerse. Es como, viste, quien dice, en el país de las vacas, los argentinos no comen carne, Sí. bueno, por todo lo que ya sabemos. Sí. Y él vendría a decir algo así como, lo digo con mis palabras, en el país del cuento, tenemos Borges, Cortázar, por nombrar grandes nombres, parecería, según su punto de vista, que no Sí. se lo lee o no se lo valora como debería. No escuché eso que dijo Alejandro. Ujú. ¿Y por qué sería? No, bueno, ¿cuál sería él la se lo clave? pregunta, no Claro. es que tira, Ah, no te dice es por esto. Él Claro. hace una pregunta como para que la gente reaccione en su video, comente y Ujú. demás, y se arme como el debate. Un grosso, el canal. Realmente. El Sur Taller El Literario. Sur, ahí está. Vayan a verlo y aprendan de Alejandro, que es un grande. Ujú. Pero bueno, como vos decís, ¿no? Con la poesía también pasa algo similar. Sí. Es así, hay, digamos, no sé si por tema
de marketing, de promoción, digamos, hacia lo que es la cultura del libro, pero creo que fundamentalmente es por una cuestión de falta de incentivo a la lectura de esto. Los poemas están muy dejados de lado para la gente. O sea, vos decís, soy poeta y quizás piensan que estás... Sos un vago. Claro, primero que sos un vago, eso sos de un ya. vago, ¿por qué no vas a laburar? Dejate de joder. Pero después que estás atrás de las flores escribiendo, digamos, el color, el aroma, ¿me entendés? Sí. Y los poemas están mucho más allá de eso. Tal cual. Pero también más en nuestro tiempo. hay una pizca de realidad en esa representación que se hace de la gente de esa imagen. Sí. En que también puede llegar a ser que desde ciertos espacios, quizás ideológicos, o desde un lugar más, desde un hipismo, por decirlo de alguna forma, Claro. se ha como cooptado al género también. Ah, sí, desde ya. Se ha hecho cualquier cosa, Sí. o sea, han hecho con la poesía lo que quisieron, en el sentido de decir que esto o aquello es poesía y tal vez no lo es. Pero entonces parecería que si uno dice, a mí me gusta la poesía, me gusta leer poemas, me gusta componerlos, ya está siendo catalogado que sos de determinado palo. No sé si me explico. Claro, sí, tal cual. ¿No? Sí, tal cual. Entonces eso también... Un bohemio. Claro, un bohemio. El espíritu del artista bohemio. Sí, y bueno, ¿y cómo solventas tus poemas? Bueno, vendo saumerios. O sea, Claro. una cosa así es lo Sí. que está en el imaginario. Pará. Ayer vi un película. Ahora me dice, vendo saumerios. No. Saca- No. Soy el único importador de saumerio en el país. No, ayer vi un peliculón que igual quizás a muchos no le guste porque por ahí es un poco lenta, pero ojo, es una linda peli. Que es El lado oscuro del corazón de nuestro director argentino, Eliseo Subiela. Y habla, bueno, la historia va por un lado, pero el protagonista es un poeta que en varias ocasiones escribe poemas de amor para darle a un tipo que tiene un puestito de una parrillita en la costanera, y se lo cambia por un choripán o por un patty, para él y sus amigos, Claro. para que el tipo, el puestito, Levante. se lo dé a una mina y Claro. vaya de levante. Hermoso. Es buenísimo. Es buenísimo. maravilloso. O pará, después hay una escena donde él está en el semáforo, como vemos que mucha gente se las rebusca con los semáforos, Tal cual. y va y le declama un poema a alguien en un auto y después le abre la mano así. Claro. Es cómico, pero bueno, está buena la peli. Se la recomiendo al que esté escuchando. A mí me la recomendó Sebastián Bustamante. Ujú. Es una muy buena Un película. saludo también a Ujú. Sebastián. Un abrazo para Sebas. Sí, claro. como- Así que bueno, yo lo solvento, yo trabajo, soy vendedor. Claro. ¿Viste? Vendo helado caliente. Pero bueno, sí, hay como algo, llamémoslo mágico, Sí. en la poesía, justamente, que eso lo conserva como, digamos, desde los orígenes mismos, ¿no? Claro. De la poesía. Pensemos que los que se dedicaban a esto muchas veces eran tenidos como gente apartada del resto, Exacto. intocables, Exacto. porque venían a transmitir un mensaje, como dice acá Darío, ¿no? Dice, es el vocero de las eternas doctrinas. Tal cual. Es decir, no va a venir a hablar de gilada el poeta, o no Ujú. debería. Sí. Digamos, no es ese subjetivismo extremo de algo, de una imagen que te remite a tu infancia, pero que al lector no lo puede remitir a nada. Claro. Sino que si yo no conozco la infancia tuya Ujú. y tu experiencia propia, ese poema no me dice nada. Entonces, no es eso, sino que quizás en lo particular Sí. encuentra lo universal y lo puede transmitir. Exactamente, como ¿No? dice Alexandre, el poeta canta por todos. A ver Qué hermoso eso. si encuentro algún verso. Ese verso. La voz que por tu garganta, desde todos los corazones esparcidos, se alza limpiamente en el aire. Bueno, después hay muchos otros versos que hablan del mismo tema, ¿no? Ujú. Y para todos los oídos, sí, mírales como te oyen. Se están escuchando a sí mismos, están escuchando una única voz que los canta.
masa misma del canto, se mueven como una onda. Y bueno, después otras imágenes, ¿no? Pero siempre apunta a lo mismo. Exacto. Ahí en la unidad. Y yo de alguna manera lo interpreto así, entrando en la figura del poeta, del escritor en general, que es una voz que, por lo menos en el mejor de los casos, tiene que salir en representatividad del pueblo. Es decir, nosotros somos gente que hacemos nuestra vida como cualquier otro. No, digamos, combatimos de alguna manera esa imagen burguesa de que el escritor escribe y está totalmente disociado de la realidad. Y cuando vos hablas con alguien, le decís, no, porque yo escribo, tengo tantos libros publicados, o soy poeta, así a secas, o entras en ridículo, porque por ahí a la persona le importa 3 carajos la literatura, o te arman, te ponen arriba de un pedestal de marfil altísimo, del cual es difícil bajarse porque uno es humilde. Claro. Entonces... Y claro, y cuando estás en el pedestal, pongamos ese ejemplo, hagas lo que hagas... Exacto. El poeta. Sí, tal cual. Es una porquería. O hasta despertar rencores porque dicen, miralo al poeta, ¿viste? Sí, que se la da, es tal cual. Exactamente. Tal cual. Entonces, ahora, bueno. ¿te has encontrado, por ejemplo, con poemas que no sabes de qué están hablando? Sí, totalmente. Y hasta con poetas consagrados, o consagrados entre comillas, como Girondo. Hay muchos poemas de Girondo que me gustan, mucho, pero también hay otros que no digo, ¿y qué quiso decir con esto realmente? Tal cual. Y ojo, porque tiene algunos que son muy, muy misteriosos quizás, o que hablan de la nada. Por ejemplo, creo que es Nada quiero cuando nada pienso, bueno, una cosa así, pero que no necesariamente son inentendibles, pero sí hay otros que tienen imágenes, pero no sabes a dónde van realmente. Tal cual. No sé si te pasó lo mismo con Girondo o con algún otro. Bueno, ni hablar de los poemas en las redes, ¿no? Que decís, no, iba a citar eso. Bueno, claro. Imagen de lluvia y dicen caen las gotas y tu rostro triste. Sí, no hacen conexiones con cosas que no tienen nada que ver, digamos. Claro. Es como si por hablar difícil yo soy poeta. Exacto. Y decir incoherencias, como si la poesía estuviera en descifrar esa incoherencia, digamos, en realidad. Exacto. Sí. ¿No? Y mientras más misterioso, mientras menos me entienda, mejor, porque mejor poeta soy, ¿no? Mira, yo de esos poemas tengo escrito como 40 que escribí cuando era más pendejo, más adolescente. Y cuando me hicieron dar cuenta de que no se entendía nada, ninguno de los que estaban ahí escritos, dije, bueno, tienen razón. Y ahí cambié, digamos, mi forma de escribir hacia algo más objetivo. Claro. A ver, ¿qué iba a decir? Más universal. Exactamente. Más que objetivo, más universal. Exactamente, porque yo creo que la culpa de esta idea torcida, ¿no? De que mientras más difícil mejor y qué sé yo, un poco viene por todas las vanguardias. La poesía me parece que está muy manoseada por lo que fueron las vanguardias en el arte en general, en la pintura sobre todo, pero en la poesía estuvo mucho. En la primera mitad del siglo XX, como el surrealismo, el dadaísmo, estas prácticas del estilo del cadáver exquisito, de sacar de un sombrero palabras recortadas de un diario y lo que va saliendo en ese orden es el poema. Claro. Entonces, que en ese momento, no voy a decir que, o sea, a mí no me gustan las vanguardias, no estoy de acuerdo, pero entiendo que quisieron romper. Claro. Quizás, escondieron sus intereses más revolucionarios, no los dijeron tal vez o en algunos casos sí, en algunos casos lo dijeron abiertamente, pero digo, quizás lo que buscaban en ese momento era romper con la forma, la estructura de la poesía. Bueno, listo, lo lograron. Ahora, ¿qué fruto sale de eso? Y no sé, porque no entiendo nada. No, tal cual. Para hacer un comentario, quizás las vanguardias en cualquier ámbito artístico son, digamos, un fenómeno natural de cambio de estilos y novedad de la producción artística, porque si no, nunca se sale del mismo código, ¿no? Ahora bien, la obra o el arte en su sentido más fundamental no va a dejar de cambiar. Es decir, puede cambiar la forma de presentarse,
pero lo esencial, si vamos a hablar ya en términos filosóficos, no cambia y tampoco nos podemos permitir cambiarlo. Entonces pienso que si de algún modo no se le hubiera dado lugar a la vanguardia desde la parte institucional de decir, bueno, vamos a mantener las cosas siempre como se dieron, el arte habría muerto, pero también toda la parte decrépita o de basura que nos deja la vanguardia como inercia. Exacto. Es por parte de los propios artistas que nada hicieron por conservar de lo bueno en todo eso. Y no le estoy echando las culpas a nadie, sino simplemente diciendo, bueno, evidentemente la labor de mantener, o el trabajo de mantener lo bueno y lo bello en esas cosas, está nada más que en los artistas. Claro. No podemos ir a reclamarle esto a ninguna academia. Más allá de que, como bien mencionaste, creo que siempre y en todo momento de la historia los intereses políticos y naturalmente de poder políticos se meten encuentran sus lugares donde influir, ¿no? Y exactamente. Con esto pasó de esta forma. Para usar el arte como fuente de legitimidad, ¿no? Obviamente. Sí. Lo ven como un instrumento. Pero sí, pensaba que tal vez lo que vos decías me suena a que las vanguardias fueron netamente rupturistas. Claro. Fueron por primera vez en la historia movimientos que plantearon romper y empezar de cero, porque siempre que se rompió, igualmente se continuó con una tradición, con una transmisión. Claro. Es decir, rompo con esto, pero esto no, porque si no me quedo con nada. Claro. Y quizás el error de, no sé si de todas las vanguardias, pienso sobre todo en el dadaísmo, ¿no? Sí. Que fue la idea, digamos, de romper con el arte en sí, con la esencia. Sí. Ya no con algún aspecto, sino con el arte en sí. ¿Y qué me queda cuando rompo con la esencia del arte? No me queda arte, me queda nada. Sí. Me quedará otra cosa. Es como Totalmente. quien pretenda, digamos, no sé, pensaba en el tema del cuento, ¿no? No es arte romper con el arte. Que romper con, no sé, con el tema, claro, en el cuento. Claro. Hay un personaje, un protagonista. Bueno, romper con que, bueno, no hay protagonista. Hay un conflicto, bueno, que no haya un conflicto porque yo quiero cambiarlo. Y voy rompiendo así con todas las características que son sustanciales y de repente con qué me quedé, ¿no? Tráeme por favor una hamburguesa sin carne. Claro, sin pan. O sin medallón, de lo que sea. Sí. Hasta si fuera un medallón Tal cual. de gírgolas, con una hamburguesa palermitana, pero bueno, puedo decir, tráeme, no sé, un auto sin ruedas, ¿viste? Exactamente. No existe. Sin motor. Sin motor. Sin volante, sin nada. O sea, Exacto. ya no es un auto. Uh-huh. Y quizás lo que se busca desde estos personajes que por ahí buscan como romper con la justificación de lo retrógrado, bueno, y todas las cosas que siempre escuchamos, es en definitiva, y cito a Orwell, que lo mencioné en el programa pasado, que él decía que la finalidad última de la neolengua no es que hables con una palabra diferente, es que directamente no puedas comunicarte. Claro. Entonces no es que veas al arte de otra forma, sino que no tengas arte, que ya no sea algo cotidiano en tu vida y que entonces esos poemas que ya no me dicen nada, lo que logran es que yo me aleje de la poesía y que diga, no, esto no es para mí. Exacto. Es lo que se busca. Totalmente. Te iba a invitar a ver a que juguemos con el público. Si tenés ahí, búscalo. Yo tengo uno acá mientras... un poema, y el desafío es el siguiente. Sí. Un poema breve, vamos a leer aunque sea un fragmento, y vamos a pedirle a la gente a ver si se anima a tratar de descifrar cuál es el tema o de qué está hablando. Sí. No es necesario que uno entienda todas las metáforas, que a veces ni uno puede hacerlo. Digo, de hecho, en este libro que tengo acá, que ahora lo voy a presentar después de leer, tiene poema, y tiene como una página de interpretación de algunas metáforas, palabras que se usaban en otro momento en que se escribió, para favorecer la comprensión. Pero de todas formas uno capta, digamos, como para contrastarlo con estos poemas que decíamos en que no dicen nada. Sí. Entonces hagamos la prueba. Les propongo que no les voy a leer el título porque si no ya lo sacarían. Claro. Dice así:
Fue sueño ayer, mañana será tierra. Poco antes nada y poco después humo. Y destino, ambiciones y presumo apenas punto al cerco que me cierra. Breve combate de importuna guerra, en mi defensa soy peligro sumo. Y mientras con mis armas me consumo, menos me hospeda el cuerpo que me entierra. Ya no es ayer, mañana no ha llegado, hoy pasa y es y fue con movimiento, que a la muerte me lleva despeñado. Asadas son la hora y el momento, que a jornal de mi pena y mi cuidado, cavan en mi vivir mi monumento. ¿Sí? Este poema Hermoso. es de Francisco de Quevedo. Digo, ¿de qué podrá hablar? Digamos, ¿de qué tema? O por lo menos, ¿a qué nos suena? Sí. ¿Sí? ¿Vos qué decís, Juan? A mí se me hizo una metáfora de la vida misma. Quizás tendría que leerlo con más detenimiento, pero a primera oída leí eso. La vida y la muerte, sí. La vida y la muerte. Y lo rápido que pasa. Lo rápido que pasa. Muy el siglo XVII, ¿no? El contraste entre vida-muerte, luz-oscuridad. Claro, claro. ¿No? ¿Tenés alguno? Acá encontré uno. Bueno, justamente, mirá. El título igualmente no es tan... O sea, no es el remate del título. Sí. Pero es de Darío. Guardate el título para después del otro. Sí. Dale. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Esto es Lo Fatal. Lo fatal. De Rubén Darío. No se me hubiera ocurrido decir lo fatal, obviamente. Claro. Pero imaginaba como la incertidumbre ante la vida y la muerte también, ¿no? Sí. El no saber qué hay después. Exacto. Y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Creo que ahí es el verdadero remate. Y digo sí. algo, eso que leíste Sí. es para esta época. Totalmente. Porque ese es el hombre de hoy, solo que al hombre de hoy le importa un carajo, le voy a decir así. Claro, sí, exacto. Y parece locura, digamos, ¿no? Sí, ay, qué lindo este poema. Estoy Chao. acá, no sé para qué, no sé por qué, no sé Sí. cómo, pero tengo la certeza de que un día voy a dejar de estar. Sí. Y no le importa a la gente. Exacto. Sí, yo no coincido, como decís, en que no le importa o no parece, digamos, inquietarle, que es lo mismo, básicamente, para no decir, no usar palabras raras. Eso es un mal que nos aqueja. Pero digo, más allá de eso, creo que ese es el origen de una profunda tristeza que hay no solamente en nuestro país con la gente, sino en el mundo. Es decir, la gente no, en general, no encuentra su razón de ser, y eso provoca un desánimo o una falta de esperanza, y de acción y de sustento de vida en términos de planificación de lo que uno hace. Uh-huh. A nivel global. Y creo que eso tiñe todos los aspectos de la vida. Y eso tiñe todos los aspectos de la vida, todos los aspectos de la cultura, la política y también marca el siglo nuestro. Es el espíritu de nuestro tiempo. Sí. Más que el siglo XX. O sea, estamos en el XXI y creo que en el XX incluso con tantos golpes que tuvo la humanidad y la gente. No estoy haciendo referencia a ningún hecho histórico en particular, aviso, tenían una convicción mucho más fuerte de por qué vivían y qué es lo que tenían que hacer. Hoy estamos a la deriva continental. No hay más fe. No hay más fe. O sea, las cosmovisiones, las religiones, las ideologías, para el promedio de la gente están muertas. Entonces no hay nada que los conduzca.
Pero además pensalo incluso, y quizá nos ponemos más políticos con esto, pero para un adolescente que se sienta orgulloso de ser frágil, hoy venía en el bondi para acá y vi un graffiti en la pared que decía en grande soy frágil. Vos decís, pero la puta, no podés estar orgulloso de eso, ¿me entendés? No, y el orgullo mismo, digamos, es contradictorio porque el orgullo es, digamos, una virtud sí, que viene del valor guerrero, digamos, virtud viene de ahí también. Y digamos, eso de que me infla el pecho, por ejemplo, como que me agrando, es totalmente contradictorio con ser frágil. sí. Entonces es una contradicción en sí misma. Pero además, creo que cualquier oyente que esté escuchando esto va a coincidir. Todos en nuestros puntos flojos o en nuestras carencias, en nuestras faltas personales, en lo que añoramos tener como vida y no tenemos, o como virtud y no tenemos, ciertamente lo sentimos muy profundamente, pero ¿con quién lo expresamos? Con un mejor amigo, con nuestra pareja, con nuestra familia. Es decir, la fragilidad por supuesto que se revela, en sentido de revelación, de revelar algo, pero de una manera íntima, no a los cuatro vientos. Para que tu enemigo, sea individual o colectivo, exactamente, lo sepa. Exactamente. Entonces, o sea, solo un imbécil puede hacer eso. Claro, entonces es como que uno se va dando cuenta de que, por lo menos yo lo veo así con la adolescencia de hoy en general, hablo por nuestro país, y también más que nada por la capital federal, porque realmente la gente es muy distinta. Acá somos todos mucho más burgueses que en el resto del país. Es decir, hay provincias donde vas y decís, che, qué centrada que es la gente, loco. En la ciudad somos un caos caminante, y como digo, nuestros adolescentes están con ¿cómo te puedo decir? Con todas las luces puestas y los ojos puestos para lados muy poco naturales, es decir, para su propio desarrollo. Exactamente. Vos decís, pibe, vos ¿qué querés con tu vida? Nada, ¿entendés? Y que te lo diga un poeta, bueno, está bien, es poeta, pero que te lo digan todos los adolescentes. Bueno, pero quizás hace falta esa actitud más poética porque te moviliza. Sí. Claro. Leer esto, escucharlo, recitarlo, te moviliza. ¿Qué te parece si hacemos un poema más como para jugar a esto con la gente? Dale. Va otro de Quevedo, totalmente lo anticipo, distinto el tono. Sí. Dice así. Un godo que en una cueva en la montaña guardó pudo cobrar las dos Castillas, del Betis y Genil las dos orillas, los herederos de tan grande hazaña. A Navarra te dio justicia y maña, y un casamiento en Aragón las sillas, con que a Sicilia y Nápoles humillas, y a quien Milán espléndida acompaña. Muerte infeliz en Portugal arbola, tus castillos Colón pasó los godos, al ignorado cerco de esta bola. Y es más fácil, oh España, en muchos modos, que lo que a todos les quitaste sola, te puedan a ti sola quitar todos. Hermoso. Esos últimos versos que dicen, y es más fácil, oh España, en muchos modos, que lo que a todos les quitaste sola, te puedan a ti sola quitar todos. Sí. ¿Cómo se titula el poema? Advertencia a España de que, ansí como se ha hecho señora de muchos, ansí será de tantos enemigos envidiada y perseguida, y necesita de continua prevención por esta causa. Tremendo. Un título largo. Pero profético. Sí, profético totalmente. Y que llega hasta nuestros días, ¿no? Sí. Como herencia, que somos la heredad, digamos, de España. Exacto. Llega hasta nosotros. Así como algún día fuiste grande, van a venir y te van a querer echar la base, digamos. Exactamente. Así que... Exacto. Es como... Es interesante porque él como poeta está diciendo... Esto es una advertencia. Es la primera palabra del título. Advertencia. Pero es un poema. Claro, pero ahí está la actitud del poeta. Sí. Porque, por ejemplo, decir hoy que la Argentina está mal... Sí. Lo puede decir cualquiera. Claro.
lo dicen, de hecho uno mira la gente, los pensamientos que tiene cada uno totalmente distintos, o gente que no tiene pensamiento y no opina nada. Claro. Pero todos están de acuerdo. ¿Por qué? Porque la realidad se impone, o sea, la realidad la tenés ante los ojos. Exacto. Pero Quevedo está hablando en el siglo XVII, cuando todavía España es un imperio. Y grande. Y grande. Claro. No estaba en su mejor momento, pero ya Claro, empezaba bueno. la decadencia, pero Claro. era el imperio donde no se ponía el sol. Y en ese momento, en la cresta de la ola, lo está diciendo. Sí. Entonces, eso es el poeta. Bueno, creo que es para el 1600 más o menos, cuando terminan de recuperar toda lo que habían perdido con los árabes, ¿puede ser? ¿O estoy tirando cualquiera? En el norte de África decís. No, en España en general, el avance... No, en 1492 la toma de Granada, Ajá. los reyes católicos, fue el año bisagra, tanto Sí. en la península como Cristóbal Colón, los Claro, viajes. claro. 1492 la toma de Granada, Ujú. por los reyes católicos, claro, siglo XV. Bien. Pero ya se había consolidado, digamos, como imperio, Sí. y era la envidia de todos, digamos, de Claro. Inglaterra principalmente, pero también de Francia. Claro, la parte de la España más árabe es anterior al siglo XV. Es creo que del 800. El 711. 711, ahí está. Sí. Califato de Córdoba es el primero, ¿no? ¿O es el último en caer? Bueno, no recuerdo. No, Granada, el reino de Granada es el último. Granada es el último. El reino de Granada. Claro. No, hubo un montón, estuvo el califato, estuvieron los reinos taifas, que eran como pequeñas, como acá fueron las republiquetas, ahí eran los pequeños reinos. No conocía eso. Pero hubo un gran lío. A lo que voy es que, digamos, en el momento de Quevedo, Claro, estaba era la la cresta de la ola. Sí. Y el tipo lo dice en ese momento. Por Sí. eso es el que incomoda. Ujú. Por eso Quevedo le fue tan mal en su vida. Hasta Exacto. lo metieron preso el tipo. No sabía. Mirá. No sé si no murió en la prisión, eso no lo recuerdo. Pero, digamos, cantaba, digamos, la justa, lo que no quería escuchar nadie. Claro. Y no era un vendedor de saumerios, él era cortesano. Ujú. Así que no hace era? falta vender saumerios. ¿Qué era un cortesano? Digamos, él estaba en la corte. Pues claro. Claro, no una cortesana. Eso No, es que no conocía claro. el término. Claro. Del propio de la corte, Sí. digamos, ¿no? Pero cuando vos leías, Sí. ¿sabes qué? Yo pensaba algo, digo, Juan estudia filosofía, ¿no? Ujú. Y cuánto nos gustaría que hoy la gente, en general todos, pudiéramos volver a tener el pueblo argentino, Sí. pero el hombre moderno en sí, una actitud filosófica ante la vida que se ha perdido. Sí. Y pensaba, digo, creo que antes de eso, o sea, esto me lo iluminaste vos con lo Sí. que leíste, hay que tener una actitud poética. Totalmente. Porque pienso, en la antigüedad, Ujú. primero estuvo la poesía, Sí. después vino la filosofía. Fundamental. Una cosa me va a llevar a la otra, digamos, pero es totalmente movilizante leer, escuchar, sobre Ujú. todo escucharlo. Sí, fundamental. Yo creo que hasta de alguna manera, en el sentido más contemporáneo, moderno, no sé cuál sería la palabra más adecuada, pero como se hace la filosofía en nuestros tiempos hoy, yo no sé si se lo recomendaría a todos. Es decir, ¿por qué quiero decir esto? No es que recomendaría a todos, es que no me parece que sea una práctica que necesariamente todos tengamos que tener. Lógicamente estamos aptos para tenerla, pero no me parece algo tan necesario como eso que vos decís de tener una actitud poética, pero sobre todo una interpretación poética. Claro. de las cosas, de la vida, y cuánto que tenemos para exprimir de nuestros días en versos, ¿no? Sí. No recuerdo bien qué dinastía era en China, que todos los emperadores que de esa dinastía salían tenían que formarse en poesía para, digamos, o por lo menos era considerado como necesario para un buen arte de gobierno. Es algo que hasta el propio Perón, creo que en Conducción Política lo deja claro. Es decir, el conductor tiene que de cierta manera interpretar al pueblo y no es de una manera ni científica ni filosófica. Las encuestas.
de hoy en día. Claro. Los numeritos. Exacto. Entonces, bueno, creo que esa es la clave, como vos decís, para digamos, qué es lo que necesita nuestra gente hoy. Y por eso también yo me veo motivado a escribir y a transmitir. Es decir, a mí lo que más me importa no es tener tantas obras publicadas o que el premio, no sé, Conex o como se llame, sino fundamentalmente que mis lectores tengan esa misma sensación que tuve yo al escribir lo que escribí, que no es otra cosa que la comunicación en el sentido participativo. Yo te hago parte de esto. Esa es fundamentalmente mi misión como artista. Y punto. O sea, no quiero agregarle ni nada, ni una cosa más, ni sacarle nada. Y si los oyentes, los lectores quieren ser parte justamente, ¿cómo lo hacen? ¿Dónde te encuentran? ¿Qué estás escribiendo últimamente? Quiero aprovechar también para agradecer a Marcelo y a Nomi Di Marco, que me abrieron las puertas para el sitio, bueno, el periódico informativo cultural que ellos tienen, que es FIN, es el órgano de prensa del taller de corte y corrección, que me publicaron 4 de mis poemas en este mismo sitio. Encuentran el enlace en mi página de Instagram, en la biografía, si es que Instagram sigue vigente y no se cayó. Que sí, porque ahora seguramente se restituye. En el momento que estamos grabando el programa todavía sigue muerto. Así que... mi Instagram es juan.petrini, así como suena, Petrini. Bueno, agradecerles a ellos y también a mi amiga Camila Dualde, que es ilustradora y hizo a pedido mío 4 de los dibujos que están ahí acompañando a cada poema. Así que bueno, y después también voy subiendo alguno que otro a la misma. ¿Y tenemos proyecto de publicación? Hay proyecto de publicación, espero llegar, lo dudo mucho, pero para fin de año, y si no, para abril del año próximo. Buenísimo. O sea que en 3 años estoy publicando. No, pero se difunde también lo que hablamos un poco antes. Bueno, y agradecerte a vos porque esto también es una ventana para... Bueno, no, por supuesto. Ya lo habíamos dicho, yo este programa lo quería hacer, pero bueno, cuestiones de tiempo, horario, otros programas que había que hacer en el medio, no podíamos, pero bueno, ahora estábamos un poco más liberados y lo hicimos. Sí. No, y pensaba también que si no se arregla Instagram, capaz este programa también no va a existir más, porque es comunidad Bookstagram. Claro, exacto. Así que esperemos que se arregle, ¿no? La cuestión esa. Es así. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo, Dale. pero yo quiero hacerlo leyendo uno de tus poemas. Así que lo tengo acá. Qué grande. El poema se titula En tinta y es de autoría, por supuesto, que de Juan Bautista Petrini. Dice así: cuando la mano vibra y corre hacia las hojas, y el corazón se deja en tinta, cuanto más se vive, que solo respirando el aire sin sentido de los comunes días. Allá, entre los versos escondida, marcha libre y fugaz la vida. Así que bueno, gracias, grande Juan. Viste cuando te hacen esto, que es hermoso que tu gesto. Uno no tiene otra cara que poner que la de feliz cumpleaños cuando estás por soplar la velita. Es la timidez que uno la agarra en ese momento. Exacto. ¿No? Bueno, agradecerte y también a Marcelo, que es quien corrigió ese poema. O sea, viste cómo es. Uno tiene una piedra en bruto que le tienen que enseñar a pulirla. Así que pasó por sus, como dice él, algo así como garras de terciopelo. Sus garras de terciopelo, sus suaves manos. Exacto. Así que bueno, sin más, nos vamos a despedir de este programa que es Comunidad Bookstagram y nos vemos en la próxima emisión. Gracias por haber estado ahí y espero que les haya gustado y si pueden también den like y compartan. Así que bueno, adiós, nos vemos la próxima. Gracias.